yo pueda con palabras humanas poder describir la grandeza del Espíritu y todo lo que pueda decir va a ser una pincelada ante la inmensidad de su persona, pero con mucha respetuosidad voy a tratar de compartirte acerca de él. Me he encontrado en este último tiempo con algunas personas haciéndome algunas preguntas que me pusieron una voz de alerta, porque hay una corriente que se está comunicando mucho y que atenta contra la Trinidad de Dios. Toman algunos pasajes del libro de los Hechos para decir que los apóstoles bautizaban solamente en el nombre de Jesús y que no había que hacerlo ni en el nombre del Padre ni en el nombre del Espíritu Santo. Y bueno, con algunos argumentos, yo no sé si equivocado o malintencionado, pero creí apropiado buscar una enseñanza que hablara acerca de la Trinidad de Dios, porque la Trinidad de Dios es el fundamento de nuestra fe cristiana. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando alguien tiene que corregir, cuando alguien tiene que exhortar, está muy bien, tiene que hacerlo con toda paciencia y con la palabra. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hoy vivimos un tiempo como este, en donde las personas tienen preguntas existenciales, tienen curiosidades espirituales y buscan respuestas en aquello que no ven, pero que tampoco comprenden, del cosmos, las estrellas y los astros. En palabras bíblicas, tienen comezón de oír. Y cuando la iglesia no da respuestas, el diablo aprovecha y se hace una fiesta. Y algunas enseñanzas supuestamente buenas, inofensivas, lo único que hacen es alejar a esas personas de poder tener un genuino encuentro con el Dios verdadero. Por eso este llamado de atención que el apóstol Pablo le hacía a Timoteo también es para nosotros. Hay algunas personas legalistas, retrógradas, que no tienen misericordia y que se han apropiado y se han autoproclamado defensores de la sana doctrina. Y andan por algunas iglesias haciendo mucho daño. Pero a pesar de que está este grupo de personas, nosotros no podemos privarnos de perder la idea de este concepto al que debemos verdaderamente rescatar, el de la sana doctrina. Así que para hablar de la Trinidad de Dios, lo primero que necesito aclarar es que la palabra como tal no aparece en la Biblia. Pero sí hay demasiada evidencia escritural del concepto de un Dios trinitario. La Trinidad divina aparece claramente en el Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo Testamento, mientras que en el Antiguo el énfasis está puesto en la unidad de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, sencillamente recordando que la autorrevelación de Dios es el hecho histórico que culmina con Jesucristo y por tanto llega a la introducción que la doctrina de la Trinidad no es una especulación complicada que surgió de pensadores teológicos, sino que es el intento de explicar con conceptos adecuados lo que era una experiencia diaria en los discípulos del Nuevo Testamento en su vida cotidiana. En la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, este pueblo fue llamado a vivir en un estricto monoteísmo.
Más allá de las naciones que le rodeaban o cada pueblo que conquistaban, ellos debían adorar al único Dios verdadero. El miércoles, en el seminario bíblico al cual debería estar, estuvimos viendo que el propósito de escribir el libro de Génesis y todo el relato de la creación tiene que ver con guardar a su pueblo de que sea adorador del único Dios verdadero. Israel caminaba rodeado de naciones que adoraban de todo, politeístas al máximo, adoraban el chancho, los toros, las vacas, la boca, todo adoraban los pueblos. Y Dios necesitaba preservar el corazón de su pueblo. Y se fue revelando a través de diferentes nombres. Y el primer nombre con el que se revela es Yahvé. Cuando Dios habla con Moisés, le dice, yo soy el que soy, hablando acerca de que es un Dios autoexistente, eterno, fiel a su pacto. Adonai, que significa Señor, Maestro, Dueño, reconoce la autoridad de Dios sobre la vida del individuo. El Shaddai, traducido como Dios Todopoderoso, destaca su poder absoluto. El Elión, el Dios Altísimo, que resalta la supremacía sobre todo lo creado. El Olam, el Dios eterno, que habla acerca de su naturaleza sin principio ni fin. Y luego empiezan nombres compuestos, Jehová Jireh, que es el Dios que provee, Jehová Shalom, el Dios que nos da paz, Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, mi estandarte, Jehová Rafa, el Señor que sana, Yahvé Roí, el Señor es mi pastor, y Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos, refiriéndose a su poder celestial. Y en un momento, en medio de tantos nombres en los que se iba revelando, se revela como Elohim. Y este es el plural de Dios. Nosotros, si lo tuviéramos que traducir, tendríamos que decir dioses, pero siempre dentro de un concepto monoteísta, donde hay un solo y único Dios. Así que esta revelación no hace énfasis en querer mostrar la Trinidad, sino mostrar la unidad de Dios en esa pluralidad revelada. Nosotros algunos conceptos los manejamos porque, bueno, estamos medio acostumbrados, pero cuando leemos un pasaje necesitamos meternos en la historia. Y yo quisiera que por unos instantes te metas en las sandalias de aquellos primeros discípulos a los que el Señor estaba llamando. Y el llamado era claro, había que dejarlo todo para seguirlo a Él. Ellos eran judíos y como tales tenían marcado a fuego este concepto de Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Listo, no había más. Los discípulos de Jesús eran bastante chicos. Nosotros tenemos la idea alguna vez prediqué acerca de ese cuadro de Da Vinci, de la Última Cena, y el único de ellos que era mayor de 20 años era Pedro. No lo estoy inventando, lea Mateo capítulo 17. Los demás eran chicos, al menos menores de 20 años. Está bien que en esta época un niño judío a los 13 años ya era considerado hombre. A los 18 estaban casados todos. Nosotros vemos un chico de 13 años hoy, te da hasta lástima mirarlo. La mamá dice, este no se lava ni los calzoncillos. ¿Qué ves? Pero en esa época ya eran hombrecitos. ¿Por qué hago referencia a que eran chicos? Porque las enseñanzas que ellos recibían de los rabinos, de los maestros, ¿por qué se ríe? ¿Alguno no se lava los calzoncillos? ¿No? Tendrían que practicar, chicos, un ejercicio. Y si no, lo metían a la ropa, por lo menos. Ellos eran chicos y las enseñanzas de los rabinos las tenían grabadas a fuego. Así que ese oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ellos lo tenían sabido de memoria. Cuando Jesús se encuentra con ellos y se revela como el Mesías, claro, ellos estaban esperando un Mesías.
La historia del pueblo de Israel era esperar la llegada del Mesías. Así que cuando Jesús, yo soy el Mesías, no les fue difícil entender ese concepto. Pero ahora aceptar la divinidad de Jesús, entender que no solo era el Mesías, sino que también era Dios, cuando en su pensamiento Jehová era uno solo, eso fue un proceso que necesitó tiempo y revelación, y que ellos pudieron adquirir en el caminar a diario con Jesús. Así que lo que para Moisés fue un momento parado frente a una zarza que ardía y no se quemaba, para los discípulos fue 3 años de caminar y ver a Jesús, hasta que esa revelación progresiva alcanzó un punto de culminación. Esa revelación se fue dando de a momentos. El primer momento, Juan capítulo 1, verso 45, Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel del que escribió Moisés. Tenían que saber lo que había escrito Moisés. Todo lo que escribió lo hallamos, es el Mesías, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Un momento más amplio en esas revelaciones cuando Jesús está con ellos y le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y empiezan a darle información y en un momento le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que yo soy? Y Simón responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí dice, Simón, no hay manera de que se te ocurriera eso vos solo. El Padre te reveló esto. Ya no serás más Simón, ahora serás Pedro. Y la culminación de aquella revelación la encontramos en Juan 20, 28, cuando Tomás, aquel que no podía creer que Jesús hubiera resucitado, todos le decían, estuvo con nosotros, ya lo vimos, Tomás andaba haciendo compras en otro lado, no estuvo en ese momento, y todos le decían, Jesús resucitó, yo no lo voy a creer, dijo él. Hasta que no toque sus heridas, meta los dedos en el agujero de los clavos. Si yo hubiera sido Jesús, lo fulmino ahí, pero como el Señor tiene misericordia, se presenta ante Tomás y le dice, ¿querés tocar? Toca. Y Tomás cae de rodillas para decir, Señor mío y Dios mío. La culminación de la revelación se adquiere después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. El miércoles vimos en el seminario, tendría que venir al seminario, El miércoles vimos cuando aquellos 4 amigos traen al quinto y abren el techo y lo bajan delante de Jesús. ¿Sabe que yo la verdad estoy muy contento por la cantidad de gente que viene los miércoles al seminario? Pero vivimos en un tiempo donde la gente tiene comezón de hoy y nosotros tenemos que prepararnos. Y estamos bajo una palabra que Dios nos ha direccionado que tenemos que cavar profundo hasta la roca. Por eso necesitamos aprender de la palabra de Dios. Y el miércoles veíamos cuando estos amigos abren el techo, meten al paralítico delante de Jesús. Y Jesús lo primero que se le ocurre es decirles, tus pecados te son perdonados. Los fariseos empiezan a convulsionar. A los escribas se les caían las medias. Dice, ¿qué está diciendo este hombre? Solo Dios puede perdonar pecados. Y el principio rabínico era que si alguien puede hacer algo más grande, lo más chiquito se da por sentado que lo puede hacer. Y bajo esa premisa Jesús les pregunta a ellos, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Y Jesús dice, para que vean que yo soy Dios. Al que ya le había perdonado los pecados, le dice, agarrá la camita esa que tenés y anda a tu casa. Jesús estaba demostrando que Él era Dios. Ya tenemos sentado que el Padre es Dios. Ellos ya lo habían incorporado. Ahora ya entendían de que Jesús era Dios.
Nosotros ahora necesitamos incorporar a la persona del Espíritu Santo en este principio trinitario. El concepto del Espíritu de Dios estaba en la mente judía de la época. Ellos reconocían su presencia a lo largo de todos los escritos del Antiguo Testamento, donde aparece más de 400 veces y aparece con esta palabra, la ruaj de Dios, traducido como el viento, el soplo del Espíritu. Cuando Moisés está parado frente al Mar Rojo y Dios le dice que levante la vara para que abra el mar, dice la Escritura que un viento recio, la ruaj de Dios sopla para partir el Mar Rojo por la mitad. Y su pueblo pasa en seco. El Espíritu de Dios abriendo un camino donde no lo había, soltando justicia sobre sus hijos y juicio sobre los egipcios. Así que ellos ya tenían establecido que el Padre era Dios, que el Hijo era Dios, y ahora Jesús le dice, el Espíritu también es Dios. Desde aquel humilde poblado del norte de Israel llamado Nazaret, en la región de Galilea, Jesús irrumpe en la vida pública para darse a conocer como el Mesías, tan esperado por el pueblo de Dios. Y su mensaje se centró en proclamar y manifestar que el reino de los cielos se había acercado a las personas. En su andar con ellos, en esa revelación progresiva, Él les fue mostrando hasta que ellos pudieron abrazar en su corazón la idea de que Jesús era igualmente Dios, uno con Yahvé. Y ahora Jesús está sobre el final de su ministerio y comienza a decirle a los suyos, muchachos, yo me voy a ir. Primero necesito pasar por la cruz. Me van a matar, tranquilo, al tercer día resucito. Y me voy al cielo a preparar lugar para ustedes. Y les da una promesa reveladora. Les dice, me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante, son palabras de Jesús y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ellos habían caminado con él. Ahora habían recibido en su corazón que él no solo era el Mesías, el enviado, ahora habían reconocido que él también era Dios. Le habían visto sanar enfermos, alimentar multitudes con 5 panes y 2 peces, caminó sobre las aguas. Disfrutaron de estar con él, de escuchar sus enseñanzas. Y Jesús le está diciendo, me voy a ir, no te vayas. Jesús, no te vayas. No queremos a nadie más. Queremos estar siempre contigo, no necesitamos nada más. Y él les dice, ¿saben qué? Les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya. Porque yo voy a rogar al Padre y Él les va a dar otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Y la palabra consolador, mencionada en muchos otros pasajes bíblicos, es Paracletos. Y Paracletos, lo más trascendente de esta palabra es que quiere decir uno igual en todo sentido.
en esencia, en atributo. No habla de algo similar, sino de algo que es lo mismo. Jesús le está diciendo, yo me voy a ir, pero uno igual que yo va a estar con ustedes para siempre. Durante la época del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre una persona y luego se apartaba de ella. Por un tiempo llegaba, lo llenaba de fe, de valor, de sabiduría, soplaba sobre ellos el Espíritu de Dios y ellos se levantaban y eran transformados, alcanzaban actos sobrenaturales. Pero luego el Espíritu se iba de ellos. El Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl. David, después de que metió la pata por todos lados y se arrepintió, dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu venía, cumplía una misión a través de una persona y se retiraba. Pero cuando el Espíritu fue dado en Pentecostés, llegó al pueblo de Dios para quedarse para siempre. Nosotros podemos entristecer al Espíritu. Nuestros actos de desobediencia, nuestro pecado, lo entristece, lo apagan, lo hacen doler. Y así todo, Él no nos deja. Jesús nos había dicho en Mateo 28:20, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo iba a estar con nosotros si Él nos está diciendo que se iba al cielo a preparar lugar, a sentarse a la diestra del Padre? Dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo a través del Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo como nuestro paracleto es tener a Dios mismo habitando en nosotros como hijos de Dios. El Espíritu Santo nos enseña su palabra, nos conduce a la verdad, nos recuerda lo que Jesús nos ha enseñado, de modo que nosotros podamos depender de su palabra en todo tiempo, aún en los más difíciles de la vida. El Espíritu Santo obra en nosotros para darnos paz, para darnos amor, para darnos su gozo, el consuelo. Hasta nos da mentes brillantes en un mundo atribulado. El Espíritu Santo es el que puede hacernos vivir en la realidad espiritual que Dios pretende de nosotros a través de sus frutos. Rápidamente quería compartirte cómo fue la comprensión acerca del Espíritu Santo en 4 pensadores y cómo refleja eso no solo su contexto histórico, sino el análisis teológico particular dentro del cristianismo. Por un lado tenemos a Martín Lutero, que él tiene arraigada la teología profundamente marcada por la doctrina de la justificación por la fe, basada en Romanos, tomada de Habacuc. Lutero dice, el hombre es justificado solo por la fe. Pero dice, el Espíritu Santo no actúa de manera independiente a su palabra, sino que obra a través de ella. Él dice, el Espíritu Santo es quien ilumina el corazón humano, haciéndolo capaz de confiar en las promesas del Evangelio. Juan Calvino dice, el Espíritu Santo es el vínculo entre el creyente con Cristo. Sin la obra del Espíritu, la obra redentora de Cristo permanecería externa al ser humano. El Espíritu aplica eficazmente la salvación, regenerando al creyente y produciendo fe. A diferencia de Lutero, Calvino pone mayor énfasis en la transformación moral continua como evidencia de la obra del Espíritu. Juan Wesley ofrece una visión dinámica y experiencial del Espíritu Santo. Para él, el Espíritu no solo justifica al creyente, sino que también lo santifica profundamente. Introduce el énfasis en la perfección cristiana, entendida como una obra de gracia posterior a la conversión. Y a diferencia de los otros dos, Wesley da mayor espacio a la cooperación humana con la gracia, sin negar la primacía de la acción divina. Y por último, Jonathan Edwards desarrolla una teología del espíritu profundamente ligada a la experiencia religiosa genuina. Allí, en el contexto del gran avivamiento, defendió la autenticidad de las experiencias espirituales,
pero también ofreció criterios para discernirlas. Para él el Espíritu Santo es el que produce los afectos religiosos, es decir, las inclinaciones profundas del corazón hacia Dios. En conjunto, estas cuatro perspectivas siguen conversando hoy con la iglesia en la actualidad. Y no se trata de elegir unas sobre otras, sino de reconocer que cada una ilumina un aspecto esencial de la obra del Espíritu. En Lutero y en Calvino la verdad, en Wesley la experiencia, en Edwards la transformación profunda del corazón. Cada una de estas posturas habla acerca de la experiencia que ellos tuvieron con el Espíritu Santo y a qué conclusión los llevó. La pregunta es, ¿qué reflexión tenés vos del Espíritu Santo? ¿Qué es para vos el Espíritu Santo? Para Lutero fue tal cosa, para Calvino fue tal aquella, para Edwards, para estos grandes pensadores, llegan a una conclusión: el Espíritu Santo es esto por su experiencia vivida. Pero aquí hoy, ¿qué es el Espíritu Santo para vos? ¿Qué representa? ¿Qué implica en tu caminar diario entender que el Espíritu Santo está en vos? Cuando nosotros veíamos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre una persona, la Ruaj de Dios soplaba sobre alguien. Gedeón, por ejemplo, dice el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y se levantó. El pueblo estaba aplastado por los madianitas, ellos cosechaban rápidamente para esconder el alimento y venían los madianitas y arrasaban con todo por años y años. Está bien, eso era producto de ellos haber abandonado a Dios. Pero en un momento Dios toma a un muchacho, usted conoce la historia, estaba ahí trabajando para esconder el trigo, y Dios lo levanta y trae liberación a su familia, a toda su nación. Pero ¿por qué el Espíritu Santo solo estaba un tiempo y luego se retiraba de ellos? Porque hasta ese momento no había una sola persona que haya sido redimida, ni justificada, ni santificada por la sangre de Cristo, como si lo somos nosotros hoy. Por eso hoy el Espíritu de Dios determina no irse de nosotros. El Espíritu Santo ha determinado vivir y quedarse con nosotros para siempre. Y al igual que lo hizo con Moisés frente al Mar Rojo, Él quiere abrirte un camino si lo necesitas. Si estás apresado, apresada por todos lados y no hay salida en la circunstancia en la que estás viviendo. A veces uno no ve el camino porque está enceguecido, porque está aturdido o porque es un salame. Pero a veces ese camino no existe. La vida te ha acercado con situaciones injustas y no hay salida. No es problema para Dios. Porque Dios puede soplar sobre cualquier circunstancia y abrirte un camino donde no lo hay. Dios puede proveerte milagrosamente en medio de tu necesidad. El pueblo de Israel vagaba por el desierto y empieza a quejarse, como lo hizo todo el tiempo. Dios les mandaba el maná y ellos estaban cansados del maná. Y dice, queremos carne, queremos carne. Parecen los varones antes del sábado, en la quinta, queremos carne, queremos... Y Dios envía el Espíritu Santo que sopla y manda codornices, pero no pocas.
Dice la Escritura, a montones. Y toda una nación comió codornices durante un mes entero. Y la expresión es que le salían las codornices por la nariz. Parece mucho de nosotros con la milanesa de pollo, viste que le da lunes, martes, miércoles. Bueno, allá eran codornices, codornices. Viejita, ¿qué cocinaste hoy? Codorniz. Otra cosa. Pero vos pediste carne, bueno, ahí tenés. El Espíritu puede proveerte en medio de cualquier necesidad. Con la historia que contábamos de Gedeón, el Espíritu Santo puede traerte libertad en toda aflicción, en toda opresión. ¿Sabía que el Espíritu Santo también te hace rey y sacerdote? Dice Primera de Samuel, capítulo 16, que el profeta Samuel fue enviado a la ciudad de Belén, a la casa de Isaí. Y Dios le dijo, mirá, de uno de los hijos de Isaí yo me voy a proveer de rey. Hicieron una fiesta, organizaron una comida, comían. Nosotros somos bastante israelitas, comemos y nos quejamos. Hicieron una comida especial. Había que santificarse para ser parte de esa comida. Había que tener una invitación especial. Se juntaba el profeta con los representantes del pueblo cuando llegaba a una ciudad. Y el mismo profeta es el que santifica a toda la familia de Isaí. Ellos se habían vestido de gala, se habían perfumado. Algunos se habían puesto gel, qué sé yo. Estaban todos en aquella comida. Y llega el momento de ungir al futuro Dios de Israel. Y ellos te imaginas, era la pasarela de Milán. Se paseaban. Me imagino, uno miraba al otro con más desprecio que no me vas a robar la corona porque si soy rey te... Y pasó uno y otro y otro. Y el profeta se dejaba deslumbrar por la fisonomía de uno. Dice, tiene que ser este, dice. No. Tiene que ser aquel otro. No, no. Y se le acabaron los candidatos y no quedó ninguno. Dice, Isaí, ¿no tenés más hijos vos? Y ya acá están todos, dice. Y Dios dice, no es ninguno de ellos. Pero Dios le había dicho que era un hijo de Isaí. Así que el profeta lo llama aparte. Esto lo invento yo, obviamente. Le dice, che, viejito picarón, no te quedó un cachorro en algún otro corral porque acá me falta un pibe. Isaí dice, vos sabés que sí, che. Lo que pasa es que aquel es chiquitito, medio rubiecito, no sirve para nada. Dice. Está cuidando la oveja allá en el campo. Y el profeta dice, manda a buscarlo. ¿Te parece, che, vale la pena? Mirá que te... Mirá. Anda a buscarlo. Y lo agarran, pobre. Estaba David, mocoso, cuidando las ovejas, jugando con una onda, tocando una lira. Yo creo que los músicos son medio bohemios, así. Menos Esteban que le da con la guitarra, después los demás son... Y estaba David ahí cantando. Y llega una comitiva. Dice, ¿vos sos David? Sí, sí. Vamos a la fiesta, dice. Que había fiesta, dice. Ni le habían invitado, ni sabía que había fiesta. Estaba sucio. Estaba en el campo con la oveja. No tenía ropas adecuadas, nadie lo invitó. Nadie lo santificó para participar de esa ceremonia. Pero cuando entró ahí, Dios le dijo a su profeta, Él es. Y mientras Samuel se apresuraba para volcar el cuerno del aceite sobre David, los demás trataban de agarrarlo y decirle, no desperdicie el aceite, que este no es. No da la talla para rey. No tiene vestiduras adecuadas, no está santificado. Tiene un olor a chivo, no de transpiración, olor a chivo de los chivitos que cuidaba. Estoy pensando en algunos adolescentes. No, porque se parecen a David por los rubiecitos. Digo. Y Samuel derramó el cuerno del aceite sobre David. Y dice la palabra que desde ese instante
el Espíritu de Dios vino sobre David. Porque él iba a ser rey. El Espíritu vino sobre Saúl y profetizó, vino sobre Isaías y trajo revelación, vino sobre Joel, trajo esperanza. Porque el pueblo sabía que el Espíritu venía sobre uno, pero se iba. Y en un momento se levanta el profeta Joel para decir, viene el tiempo en donde el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre todos y para siempre. Sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre los siervos. Y eso ocurrió en Pentecostés. En el andar de la historia, la relación entre Dios y sus hijos se fue transformando de manera progresiva. Inicialmente fue Dios y el hombre. Dios llama a un hombre de tierras muy lejanas para forjar a través de él una familia con la cual iba a levantar un pueblo para transformarlo en nación y hacerlo propio. De allí viene Moisés. Y Dios se le revela a Moisés y le dice, andá a decirle a Faraón que yo te envié. Dios y el hombre. En tiempos de Jesús, la relación cambió. Y ya no fue Dios y el hombre, ahora fue Dios con el hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios mismo dejándolo todo, su gloria, su majestad, despojándose de todos sus atributos divinos, se hizo hombre igual que nosotros. Y en nuestra humanidad, Él se disfrazó de un carpintero de Nazaret para caminar al lado de sus hijos. Dios con nosotros. Fue Dios y el hombre, Dios con el hombre, y hoy es Dios en el hombre. A partir de Pentecostés es el mismo Espíritu Santo viviendo en cada corazón de sus hijos. La experiencia de aquel momento en el aposento alto es la que Dios quiere tener de manera continua con cada uno de nosotros, porque Él siempre quiere llenarnos, quiere bautizarnos, porque su propósito es utilizarnos para llevar su mensaje siempre hasta los confines de la tierra. En aquel aposento alto, ellos estaban asustados. Habían matado a su líder. El tesorero se había ahorcado. ¿Quién no tenía nota que estar escondido? Si los mataron a Jesús, ¿qué van a hacer con nosotros? Estaban en aquella terraza, escondidos, aterrados. Hasta que irrumpió el Espíritu Santo. Y los que estaban escondidos ahora quedaron a la vista de todo el mundo. Porque hubo tanto ruido, fue una experiencia tan sobrenatural, que la gente que venía de todos lados, eran días festivos en Jerusalén, la gente viajaba de todas las partes del país, de otras naciones. Los judíos que vivían, todos venían a Jerusalén. Era una de esas fiestas nacionales a las que todos tenían que asistir, todos estaban allí. Y de pronto, un estruendo y todos se quedan parados frente a la puerta de esa casa. Y los que estaban escondidos de pronto están a la vista de todo el mundo. Los que tenían miedo ahora se llenan de valor. Los que estaban en silencio ahora se levantan para proclamar la palabra de Dios. Porque la gente los veía tan raros, hacían tantas cosas, y estos están todos mamados. Lo dice la Biblia, no digo yo, con otras palabras. Y Pedro se levanta y dice, no han chupado nada. No están borrachos.
esto es lo que dijo el profeta Joel que pasaría, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eran personas simples, sin preparación, pero ahora hablaban con sabiduría. Los azotaban, los encarcelaban, se ponían a discutir con ellos y no tenían cómo refutarle las cosas. Y algunos dijo, pero escúchame, estos no son pescadores, ¿de dónde tienen esta sabiduría? Espíritu. Ellos eran personas insignificantes, pero ahora estaban trastornando el mundo entero. Quiero terminar con esta historia. El pueblo de Israel se quejaba una y otra vez, por todo le molestaba. Ellos llegaron a decir, extrañamos lo que comíamos en Egipto, extrañamos los ajos. ¿Quién extraña el ajo? Y se quejaban, se quejaban, se quejaban. Y Moisés, te lo voy a decir en Reina Valera actualizada, se pudrió. Dijo, me tienen podrido esto. Y le dice a Dios, mira, yo no los tuve, yo no los parí, me tienen cansado. Estaba tan cansado que le dice, yo prefiero que me mate. Pero Dios tenía otros planes. Y le dice, mira, lo que vamos a hacer es que vos me vas a llamar a 70 varones ancianos del pueblo. Y yo voy a poner de mi espíritu que está en vos y lo voy a repartir en ellos. Y entre todos van a llevar la carga del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Alguien sabe, alguien no sabe lo que es el tabernáculo de reunión? ¿No sabe cómo fue formado, dónde estaba? Venga los miércoles. El miércoles pasado lo vimos. Juntame 70. Tráelos al tabernáculo de reunión. Dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, lo pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Así que Dios le dijo a Moisés, haz esto. Y Moisés tomó esto que Dios le dijo. Así que armó un grupo de WhatsApp, armó una planilla de inscripción, la llamó a Ruti, que estaba ahí de secretaria, y a Ana Laura, para que cobre. El retiro ese valía 2 maná y un corderito. Y le dijo, tenés que llenar esta planilla de inscripción. Y Moisés reunió a los 70. No se puso a contar uno por uno y sabe que le faltaban 2. 2 se habían quedado en el campamento. Estaban inscriptos. Habían pagado el retiro espiritual. Pero a la hora de la reunión estaban preparándose, uno estaba viendo el partido, el otro se estaba peinando, se les fue el Uber, no llegaron. Y Dios toma del espíritu que está en Moisés y lo reparte sobre los ancianos y todos empiezan a profetizar. Y los 2 que se habían quedado en el campamento también empezaron a profetizar. Así que sale un muchachito corriendo, siempre hay algún alcahuete, ¿viste? Y va corriendo al tabernáculo y le dice a Moisés, mirá que los 2 que estaban inscritos, que pagaron, pero que no vinieron, están profetizando en el campamento. Josué, que estaba al lado de Moisés, le dice, se lo impedimos ya, que se calle. Yo quizás hubiera sido como Josué. Dice, a eso hay que callarlo, porque no vinieron. Moisés dice, ¿tenés celos por mí?
si yo lo que más quiero es que todos los hijos de Dios pudieran profetizar? Queremos terminar esta noche orando. Lo que allí sucedió es que el pueblo estaba difícil ya el pueblo y Dios le dice a Moisés, mira, yo voy a tomar del espíritu que está en vos y lo voy a poner en ellos. No pudiéramos hacer eso hoy, no podríamos, porque el mismo espíritu que está en nosotros también está en ti. Es el Espíritu Santo. Pero sí quisiéramos que Dios ponga el corazón que nosotros con Mara tenemos como pastores y que nuestro corazón esté en ti. Alguien que siempre está atento al necesitado, al nuevo, al que sufre, al que abraza. Si quisiéramos pedirte, o queremos pedirle al Espíritu Santo que llene tu vida. Que llene tu vida. Que esa ruaj de Dios sople con poder. Y que esa llenura en tu corazón pueda quitarte todas las dudas, todos los miedos, todas las inseguridades. Nos es fácil a nosotros pensar en el Padre. Dios Padre, bueno, quizás alguno tuvo una relación conflictiva con su papá, pero en el amor de la iglesia lo fue acomodando. Y si no, hable con Mati y con Valeria y te ayudan a acomodarlo. Pero la idea de Dios como Padre, el Padre representa el amor. El Padre es el que nos escogió. Efesios capítulo 1 dice que nos llamó desde antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? Es extraordinario. No existía el mar, las montañas, no había pájaro que volara. Y Dios ya te había pensado, ya te había elegido. En ese amor incomprensible. Ese amor que es tan grande. Dios llamó, primero formó al hombre, a la mujer, los puso en su jardín. Le dijo, muchachos, coman de todo, menos de este. ¿Qué hicieron? De ese. ¿Qué hubiera hecho usted y yo? Ni lo dude. Le sacudíamos a ese. Se rompió esa relación especial que había con Dios. Dios llama a un hombre de tierras lejanas, Abraham, forma su pueblo, levanta un sacerdocio y les dice, bueno, para quitar sus pecados hay que hacer sacrificios de animales. Había un lugar preparado ahí en el tabernáculo, que si vinieran los miércoles lo conocería bien. Y el pueblo volvió a aquel sacrificio en un ritual. Aquella convicción de pecado la transformó en algo religioso. Bueno, hago esta macana, total, después mato un pajarito y listo. Dice Isaías 1 que Dios se asqueó de los sacrificios. Ya no había sacrificio que pudiera llevar al cambio del corazón de las personas. Y el Padre que te ama tanto, que necesitaba restablecer esa relación con vos, entrega la vida de su Hijo para que ese puente que estaba roto, dice Timoteo,
2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El amor del Padre fue capaz de sacrificar a su propio Hijo para que pudieras volver a tener relación con Él. Relación de padre y de hijo. Tal vez alguno pudiera pensar en alguien que debió escogerte y te dejó de lado. Tal vez alguien pudiera llorar por alguien que debió amarte y no te brindó amor, sino que te rechazó. Pero Dios nos amó a pesar de nuestra maldad, de nuestros pecados. Y en un momento, así como en el comienzo de la creación, Él dijo y fue la luz, hubo un momento en nuestra vida, el apóstol Pablo lo relata en 2 Corintios capítulo 4, verso 6, que dice que la luz irrumpió en nosotros y vimos la gracia y el amor de Dios. Así nos ama. Dio su Hijo por amor a ti. Nos es fácil pensar en el Hijo porque Él es el Salvador del mundo, murió por nosotros. Vemos cruces por todos lados. Juan el Bautista diciendo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero tal vez alguno pueda pensar en alguien que debió cuidarlo y no lo hizo. Tal vez hubo personas que debieron protegerte y hasta dar la cara por vos. Y cuando más lo necesitaste te dejaron solo. Jesús no lo hizo. Él estuvo siempre, siempre amándote. Y Él aceptó las heridas, aceptó la humillación, los escupitajos, la corona de espinas, hasta la misma muerte aceptó para ser tu Salvador. El Padre es el amor, Cristo es el Salvador. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Dice la Biblia que el Espíritu es la garantía de que las promesas de Dios se cumplirán en nosotros. El Espíritu es Dios mismo. Haciéndote vivir las promesas del cielo. Porque no alcanza solo con saber que están escritas. No alcanza solo con leerlas, no alcanza solo con saberlas, hay que vivirlas. Y como son promesas espirituales, necesitamos vivirlas solamente por el Espíritu Santo, por nuestro ayudador, por nuestro consolador. Queremos terminar orando. Yo le voy a pedir a Mara que me acompañe mientras adoramos a Dios. Si hay alguien que quisiera pedirle al Espíritu Santo que lo llene, que lo transforme. Si hay alguien que necesita que el Espíritu abra un camino nuevo, porque está encerrado, perdido. Si hay alguien que necesita que Dios los saque de las dudas, que los saque de las inseguridades. Dios tiene un propósito para tu vida. Te llamó con un propósito eterno. No importa si sos chico, si sos viejo, si sabes mucho, si sabes poco. Él solo necesita que elijas ser lleno de su Espíritu. Y nosotros oramos porque queremos que el corazón que tenemos sea el que esté en la iglesia. Te invito a estar de pie, por favor.